Buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Espíritu Santo, por un inicio de semana más, un día lunes, a donde tú en esta madrugada nos hablas, a donde tú nos vas a hablar a través de este devocional, Señor. Padre, en esta hora me despojo de todo conocimiento humano, de toda humanidad, de toda carnalidad. Habla mi vida primeramente, habla tu iglesia. Habla a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque sé que este devocional llega hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano y hermano, hemos titulado este devocional Resurrección, el hecho crucial. Y lo hemos basado en 1 Corintios 15, 20 al 23, y dice así la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermano y hermano, en el concepto de la resurrección del griego anástasis, en el mundo antiguo no era común ni aceptado, es decir, aceptaban mitos y historias de la vida después de la muerte, y que una vez la persona emprendía el camino de la muerte, no regresaba. Pero no se aceptaba ni como mito la resurrección física. Esto significa que cuando los apóstoles y primeros cristianos que predicaban acerca de la resurrección de Cristo o que Jesús se había levantado de los muertos, el significado de esta declaración era que Jesús le había sucedido algo que no le había pasado a nadie más. Pero diremos entonces que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se relata acerca de personas que se levantaron de los muertos. En el Antiguo Testamento hay 3 personas. Elías levantó a la hija de la viuda de Serepta de Sidón. Dice la palabra que después de estas cosas dice que aconteció y cayó en enfermedad el hijo del ama de esta casa. Y la enfermedad fue tan grave, dice la Biblia, que no quedó aliento de vida. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Podemos ver cuando Eliseo, iglesia, alabanzas al Rey de Gloria, levantó al hijo de la mujer sunamita. Podemos ver en Segunda de Reyes, te lo estoy parafraseando, que volviéndose luego se paseó por la casa y aún a otra parte después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño dice que estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Un hombre muerto vuelve a la vida cuando su cuerpo toca los huesos de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21, dice que aconteció que al sepultar a uno de los hombres, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, dice que revivió y se levantó. En el Nuevo Testamento encontramos Jesús levanta al hijo de la viuda de Naín y a muchos otros, entre estos de su amigo Lázaro. La Biblia dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose Jesús, dice que tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Dice que Jesús entonces, dice que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. En Mateo 9:25 dice que pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Marcos 5:42 dice que luego que la niña se levantó, andaba pues y ya tenía 12 años y se espantaron grandemente. Lucas 8:55 dice que entonces que el espíritu volvió inmediatamente y se levantó y mandó
a que se le diese de comer. Pedro levanta a Tabita. En Hechos 9:36, que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras, en limosna que hacía. Pero la palabra narra: y aconteció que aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron, oiga bien, en la sala. Y Dios se glorificó. Pablo levanta a Eutico en Hechos 20, verso 9. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo despertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces dice que descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, y dijo: hermano y hermano, podemos ver aquí la gloria de Dios. También vemos, para la gloria y honra del Señor, iglesia, podemos ver claramente cómo Jesús, iglesia, se mueve a misericordia. Porque Jesús levanta al hijo de la viuda de Naín y a muchos. Pero, sin embargo, la resurrección de Jesús fue hecho particular. El único lo que distingue de otros sucesos es la verdad que nos explica el versículo de hoy. Oiga lo que dice 1 Corintios 15: mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, hermana, los que antes se levantaron volvieron a dormir para esperar la resurrección definitiva. Jesús es el primero que resucitó para no volver a morir jamás. Los que creemos en Él seremos resucitados para no volver a morir jamás, como Él mismo lo prometió. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo dijo Juan 11:25. ¿Y tú crees que Jesús murió y resucitó, iglesia? Yo no sé si tú le dices en esta linda madrugada: Padre, gracias porque he recibido la noticia de que Jesús, tu Hijo unigénito, murió y resucitó, y la tumba está vacía. Y esta es la verdadera esperanza, y creo verdaderamente que así como Él murió y resucitó, yo también he muerto al pecado y he resucitado para vida nueva, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo habló en esta madrugada a la iglesia. Padre, gracias te damos por este devocional. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. Que aquel que ya no puede, que aquel que ya no quiere, que aquel que ya no tiene fuerza, levántalo, restáuralo y dale soplo de vida en el nombre de Jesús. Y como siempre cierro diciendo que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios es bueno, Dios es fiel y estamos en victoria. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre tu vida y feliz inicio de semana. Dios te bendiga.